Mi nombre es María Paula Tuesta Ospina, yo soy la gerente de danza de Lidartes y trabajo pues en una oficina que se llama la Gerencia de Danza de la Subdirección de las Artes. Gracias María por este espacio que nos brinda el día de hoy. Queremos iniciar con una pregunta y es, digamos, ¿por qué surgió de parte de Artes la idea de apoyar al movimiento K-pop aquí en la ciudad de Bogotá? Bueno, realmente esto fue justo en el cambio de administración, en enero de 2024, es decir, hace un poquito más de un año. El secretario de Cultura, Santiago Trujillo, que en ese momento pues estaba recién, digamos, posesionado, nos hizo un llamado a Lidartes. Él me llamó a que estuviera en unas reuniones que él iba a tener con los líderes del sector cultural del K-pop. Básicamente esto vino también de iniciativa directamente del alcalde, porque el alcalde durante su campaña estuvo en contacto varias ocasiones con los líderes y las líderes del movimiento K-pop de Bogotá. Entonces, desde la misma campaña se había establecido, digamos, como unos compromisos, una apertura de parte de esta alcaldía hacia reconocer el movimiento K-pop como un movimiento cultural muy válido, valioso, impulsado por jóvenes en la ciudad de Bogotá. Entonces, a partir de este momento, IDARTES, digámoslo así, entra en contacto con este grupo de líderes del movimiento K-pop y a partir de allí comenzamos a hacer una serie de mesas de trabajo para escuchar el movimiento, escuchar cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus búsquedas y poder encontrar la manera de que a través del programa distrital de estímulos pudiera haber un estímulo dedicado, digamos, a este movimiento. Muy bien, y en ese contexto, ¿qué necesidades expusieron esos jóvenes que se reunieron con el alcalde? Bueno, ellos hablaban principalmente de una necesidad de circular, de poder tener, digamos, como un evento que pudiera darles visibilidad, de que fuera visible también para el resto del sector de la cultura y de la ciudad, que el K-pop existe en Bogotá y de qué se trata. Entonces, pues digamos que lo principal o el movimiento principal del que se habló fue el de danza, pero también hay un movimiento que viene acompañando el K-pop de música, de audiovisuales, pero el fuerte, digamos, viene siendo como la circulación de la danza. Lo que más buscan es que haya de verdad espacios de encuentro, lugares en donde se puedan presentar. Ellos hablaban de poderse presentar en teatros, de que fuera visible esto, de ellos poder también tener material para circular. Súper bien. Pregunta, Paula, en este caso, ¿cuál es el objetivo de Artes? Ya sabemos que es exponer, darle visibilidad, esa voz también a este movimiento cultural, pero digamos que cuál es la proyección o qué se espera de estos estímulos que ustedes están dando y esos espacios que están abriendo en la ciudad. Lo que esperamos es realmente que el movimiento haga parte de este portafolio y que el movimiento participe. O sea, lo que busca esencialmente es promover, fomentar, aumentar la participación de este sector y permitir pues que tengan más oportunidades y que además se haga mucho más visible también hacia la ciudad. Esos son como los dos propósitos, es fortalecerlos. Muy bien, aparte, digamos que hemos visto que está el tema de estímulos, hay concursos, incluso cursos, de todo el tema del K-pop, pero digamos, ¿cuáles han sido también las alianzas que ustedes han tenido con otras entidades? Por ejemplo, la Embajada de Corea, ¿qué papel ha jugado con ustedes en toda esta exposición del movimiento? Realmente hasta el día de hoy no hemos tenido, digamos, una articulación con la Embajada de Corea. Sabemos que eso puede ser una posibilidad, sabemos que de hecho como todos los festivales privados de este movimiento hacen articulaciones permanentes con la Embajada de Corea y también hacen intercambios de formación, digamos, entre coreanos y colombianos, pero el IDARTES no ha entrado, digamos, a explorar esta parte aún. Sabemos que es una posibilidad, pero todavía no se ha entrado, digamos, a explorar esta parte. Lo que también, digamos, además de los estímulos, es que también es importante decir que con el movimiento K-pop la relación tampoco es que haya nacido exactamente hace un año con el cambio de administración. Digamos que ahí nació como el interés ya explícito y puesto, digamos, en una mesa de trabajo. Pero desde el año 2022 el Festival Danza en la Ciudad empezó a incluir
K-pop a través de articulaciones con la escuela de Stage K-pop, que tal vez la conoces. Bueno, a partir de ese momento nosotros empezamos a vincular siempre propuestas de K-pop que estuvieron presentes tanto en Danza en la Ciudad, que es un festival grande que tenemos 2022 y 2023. Y el año pasado, por supuesto, 2024, con esta nueva beca también que tuvimos y una nueva gala que nace, que se llama la Gala de K-pop. Súper bien. Paula, desde tu experiencia, porque tú también tienes un bagaje, ¿no? Una preparación, tu carrera. Yo tengo una pregunta. Digamos, ¿cómo crees o cómo has visto que ha influenciado el K-pop en la cultura bogotana, sobre todo? Yo creo que el K-pop nos trae algo muy fresco y es primero ese recordar el mestizaje que somos, ¿no? El mestizaje que somos en Bogotá, cómo somos culturas que están todo el tiempo creando puentes con otras culturas de ida y vuelta, que estamos todo el tiempo conociendo nuevas narrativas, mezclando nuevas narrativas. Y creo que el K-pop se suma como una narrativa urbana fundamental que empieza a ser parte además de los archivos que están en nuestro cuerpo, o sea, de esas memorias, de esos deseos también que están en nuestro cuerpo. Y creo que también sobre todo alimenta mucho ese espíritu en los jóvenes que hacen parte del movimiento, ese espíritu por la danza, por la vitalidad, por moverse, por ser, por buscar identidades que no sean convencionales. El K-pop yo veo que aporta mucho en eso, como en cuestionar esos lugares estereotipados, esos lugares cerrados de la identidad de las culturas, y lo que hacen es abrir y proponer una libertad personal muy grande, además de una exploración estética con el propio cuerpo, con los colores, con el maquillaje, con las maneras de moverse, con esa búsqueda que hay en la danza también de encontrar desde el K-pop como esa sensibilidad, esa belleza sutil, esa delicadeza. Es un poco ahí sí ya muy personal como yo lo veo, pero veo que le entregan como esto novedoso, digamos, tanto a la danza como a la ciudad. Cuando uno los ve en los espacios donde ensayan es hermoso, cuando uno los ve, por ejemplo, en la biblioteca Virgilio Barco, que fue la primera vez que yo empecé a ver este movimiento como activo en la ciudad, que veía que ensayaban ahí como al lado de donde está la fuente, y veía como esa pasión con la que están ellos todo el día ahí bailando, creando las coreografías o también siguiendo las coreografías o los ciphers que he podido ver que hacen en distintas calles de la ciudad, pues me parece que además es un movimiento que se toma las calles, que se toma los espacios públicos. Entonces eso me parece que es muy potente también, además de todo lo que ya acabo de decir, de esa exploración singular como con toda la identidad tanto del cuerpo como del movimiento. Muy bien, tú hablabas de que el K-pop da esa vitalidad, esa energía, esa exposición, esa sensibilidad. Y digamos que Bogotá, ¿cierto? Con esa idiosincrasia, con esa juventud que se está apoderando de las calles, ¿qué le aporta el bogotano, ese joven bogotano, ese adolescente bogotano que se está incorporando a esta cultura? ¿Qué le aporta el K-pop, el bogotano que se está incorporando a este movimiento cultural? Bueno, yo creo que ahí hay como una mutua aporte, ¿no? O sea, por un lado el K-pop creo que le abre ese mundo y le abre esos puentes a los jóvenes de Bogotá, además de un propósito de vida, de un propósito para buscar su identidad, para hacerse preguntas desde el cuerpo mismo. Y al mismo tiempo siento que el movimiento bogotano le aporta al K-pop algo bien curioso, porque es que los cuerpos que tenemos acá, que son cuerpos también mestizos, son cuerpos muy diversos. Y creo que también nosotros le aportamos esa diversidad al K-pop. Es como que cuando uno ve a los bogotanos bailando, a los jóvenes que están en Bogotá, digamos, no digamos bogotanos porque pueden venir de otras partes también de Colombia, pero que están con esta fiebre, con este gusto, uno se da cuenta también de cómo le ponen nuevos estilos, mucha sensualidad, como mucha pasión también. Entonces siento que también estos cuerpos le aportan al K-pop como movimiento en general. Muy bien, Paula. Pregunta, ¿cómo ha sido la acogida de estas iniciativas de artes, del tema del festival, del tema de los estímulos, de los cursos que ustedes han desarrollado? ¿Cómo lo ha tomado la juventud? ¿Qué tanta acogida ha tenido este tipo de iniciativas? Bueno, el año pasado tuvimos distintas categorías en nuestra beca de K-pop y aprendimos muchas cosas con eso además.
Entonces, por ejemplo, lo que más tuvo acogida fue la danza, o sea, nos muestra que sí, realmente lo que más viene desarrollando y tiene fuerte el movimiento es la danza. Entonces, donde hubo más demanda fue en la danza, sobre todo en la modalidad grupal, que es donde vemos que más fuerte está, aunque también en las series, digamos, individuales también hubo una acogida fuerte, y en donde sí, digamos que nos dimos cuenta que estaban muy bajitas las propuestas, o digámoslo en ese sentido, que nos dimos cuenta que la demanda es muy pequeñita, fue en el caso de música, en K-pop y en el caso también de los audiovisuales. Sabemos que realmente ahí nos pudimos dar cuenta que lo que está fuerte es el lenguaje de la danza. Entonces, un poco pues también eso ha hecho que este año la beca se vaya a centrar mucho más solo en danza, y en todo caso aprendimos que para la lógica del sector es mucho mejor que sea un premio. Es decir, que el tema de que sea concurso es estimulante, es importante. Entonces, más que hacer primero audiciones y después concurso, nos vamos a ir de una vez con el concurso, componiendo esto más como un premio que como una beca. Ese fue como parte del aprendizaje que tuvimos en el 2024. Muy bien, Paula, digamos que mucha gente pensaría que en el K-pop solamente jóvenes, adolescentes, pero no, hay mucha gente ya, digamos que grande, papás, abuelitos que participan de este movimiento. ¿Quiénes son sobre todo quienes integran los grupos de danza que se presentan, cierto, en estas convocatorias? Bueno, mira, sí, efectivamente, por ejemplo, cuando tuvimos contacto con las líderes y los líderes, pues muchos de ellos son personas que llevan 20 años trabajando por el K-pop y que ya son adultos, ya no son jóvenes, y que llevan 20 años trabajando y que hoy en día son productores, son organizadores de eventos, están todo el tiempo con estas gestiones que hacen con Corea, o sea, tienen un interés muy fuerte en la gestión y están permanentemente, digamos, buscando estas posibles conexiones, así como también pues están los fundadores de las escuelas que hay también de danza, que son personas adultas que también llevan, como te digo, alrededor de 20 años trabajando por el K-pop. Entonces realmente el K-pop no es tan reciente como creeríamos, sino que realmente tiene muchos más años, sino que se ha venido masificando, por decirlo de alguna manera, de 5 años para acá. Digamos que ha venido entrando a convertirse ya como en una práctica más recurrente, en una moda, pero realmente sí es un movimiento que tiene un inicio mucho más largo y profundo en Bogotá, y que también además existe en otras ciudades de Colombia, ¿no? No solamente en Bogotá, que eso también es importante decirlo, y que además está muy conectado con toda Latinoamérica en los movimientos que se generan también en México, en Buenos Aires, en Chile. Es decir, que es un fenómeno global, diría yo. No es solo local. K-pop es un fenómeno global. Entonces, efectivamente, también pues son quienes han fundado y han generado las bases, y personas que están de manera muy seria y rigurosa trabajando por esta cultura, porque también es eso, el K-pop es una cultura, no es solo un movimiento artístico, es toda una cultura, o sea, conlleva también toda una filosofía detrás, conlleva también toda una perspectiva de vida, una forma de percibir y ver las cosas también. Paula, digamos que hay en este momento alguna planeación para abrir otro tipo de espacios, de pronto algo que ya hayan planeado con esos grupos que tú mencionabas ahorita que han venido, digamos, sentándose en mesas de trabajo, abriendo espacios. ¿Hay, digamos, otras ideas para más adelante para estos grupos? Por ahora, digamos, lo que estamos también por un tema, digamos, del recurso, pues en la medida en que podamos, de pronto sí sería muy bueno poder tener alguna articulación con la Embajada de Corea para poder ampliar y poder nutrir mucho más estas acciones. Por el momento, estamos manteniendo nuestro premio K-Pop en la categoría de danza, grupos, y estamos obviamente con toda la continuidad de acciones incorporando a grupos y escuelas de K-Pop tanto a la Casona de la Danza y su programación, como al Festival Danza en la ciudad, pero no, digamos que en este momento no tenemos, por ejemplo, nuevos estímulos, o vamos a mantener un poco lo que ya estábamos haciendo, pero sí la idea es que con los líderes podamos continuar viendo opciones, sobre todo a través de gestión, ¿no? Lo que podamos encontrar, que a través de gestión nosotros estamos igual como IDARTES completamente abiertos siempre a los préstamos de la Casona de la Danza, por ejemplo,
a encontrar espacios académicos, en eso pues estamos abiertos. Muy bien. ¿Crees que de pronto también, digamos, quienes pertenecen a este movimiento cultural están ávidos también de tener grandes conciertos, grandes figuras, ¿cierto? Exponentes de este movimiento. De pronto en algún momento se ha tocado ese tema de traer personas a Se tocó en conciertos. algún momento, pero es algo que excede ahorita la capacidad. En algún momento, digamos, con los mismos líderes hablábamos de que no, que debería haber, ellos decían, debería haber un K-pop al parque como un festival que pudiera traer a los grandes grupos acá, ¿no? Que es además parte de las gestiones que estos líderes que llevan más de 20 años vienen gestionando y haciendo, y es que ellos gestionan justamente con la Embajada de Corea la posibilidad de traer grupos grandes. Digamos que eso es algo que hasta el momento solamente se ha hablado, pero todavía no tiene como una ruta o un curso claro. Paula, de las personas que se han presentado, ¿se ha podido identificar cuáles son esas localidades de Bogotá que tienen más participantes en todas las iniciativas que ustedes han dado? Está como repartido, pero sí es fuerte, digamos, la presencia de Kennedy, es fuerte también la presencia en Gativá, Ciudad Bolívar también hubo muchos participantes que a uno lo sorprende, uno no se imagina, ¿no? Que haya como de verdad tantas localidades involucradas en el movimiento, pero esas fueron las que se vieron, pero realmente hubo de todas las localidades. Súper bien. Finalmente, Paula, y por supuesto dándote las gracias por este espacio, ¿cómo te imaginas el K-pop en 5, 10 años aquí en Bogotá? Ya sabemos que está en muchas partes de Colombia, pero digamos que ahorita en Bogotá, que es la capital y donde confluyen tantas culturas. Pues yo creo que lo que va a pasar primero es que van a haber muchas más escuelas. Ahorita todavía pues hay como digamos que el número de escuelas es limitado y yo me imagino que en 5 años van a haber muchas más escuelas y me imagino que van a poder tener ya un festival propio, independiente, súper fuerte, anual, que movilice mucha gente y que mueva todo y que sus festivales pues se van a consolidar y a engrosar mucho más al punto pues que puedan, digamos, tener alcances mucho mayores, además porque el K-pop también es una comunidad que aporta mucho, o sea, la gente, digamos, no tiene tampoco, digámoslo así, problema en pagar una boleta si la tiene que pagar, entonces creo que tanto como industria como comercialmente tienen todo un potencial ahí muy grande para crecer también. Muy bien, ¿cómo le podríamos, o qué mensaje mejor, le podríamos dejar a esos jóvenes que de pronto están como con esa duda de conocer ese mundo, esa cultura? ¿Qué invitación le podríamos hacer a esos jóvenes para que también puedan integrarse a ese estilo de vida que hoy en día se está tomando en el mundo? Yo diría que crean muchísimo como en esa intuición, que sienten como en ese gusto estético que encuentran allí, como en eso que ven y sobre todo que no se queden en la superficie de eso, sino que vayan al fondo de eso, porque como lo más interesante también es que es lo que toda esa forma de bailar y todas esas formas, todo ese contenido al que puede llegar, o sea, como todo ese sentido de pertenencia, de conexión con lo urbano, de conexión con la libertad individual, como que puedan explorar realmente ese fondo que hay allí. Esa sería como mi recomendación. Paula, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Bueno, gracias a ti.